del Señor. El estudio de hoy está en la segunda carta de Corintios. Está en el capítulo 13 y el versículo de estudio es el 14. Segunda carta a los Corintios 13, 14. Y dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Familia, acompáñenme a orar y pide a Dios que sea con nosotros. Padre Dios, qué gran verdad cantada y leída, Señor. Hemos estado cantando canciones para ti, de ti y por ti, y eso es gracia para nosotros. Y Dios Padre, mientras que leemos este versículo tan corto en una bendición final del apóstol Pablo, no podemos pensar que en su mensaje corto, su versículo pequeño, no hay grandes enseñanzas que nos tomarían años para desempacar o entender las grandes verdades detrás de esta bendita, gloriosa y grandiosa Trinidad. Así que Padre, yo te pido que hoy tú nos des por tu gracia, dado a que estamos aquí para honrarte a ti, y como leíamos o leía yo en mi devocional esta mañana, los ojos del Señor están sobre los que le temen. Y Padre, queremos que tus ojos estén sobre nosotros, que por gracia nos des entendimiento, que por tu gracia nos des la habilidad de poner al lado cualquier cosa que nos cargue, no porque sea menos importante, pero porque al conocerte más a ti entendemos que lo que nos carga está en las manos de aquel que no se cansa. Y que cualquier distracción, Padre, sea minimizada. Y que nuestra carne que nos va a tentar, hoy por gracia y poder de Cristo, sea gobernado por el Espíritu Santo. Y que Satanás, que anda como un león rugiente mirando a quien devorar, rogamos, Padre, que tú nos ayudes a recordar que resistirle es nuestro llamado con tu palabra. Así que ayúdanos en esta mañana, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente estamos en esta serie o miniserie dentro de una gran serie que es Marcos, y le pusimos una pausa para hoy tratar de entender o seguir con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, que es Verdades que Profesamos. Y antes de entrar en lo que tengo que explicar esta mañana y los versículos que Mauricio nos leyó, quiero entrar a esta prédica con este versículo del apóstol Pablo, que no estaba en mis notas, pero mientras que pensaba, dije, y cantábamos, yo quiero leerlo para que se entienda. Romanos 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Ahora comienzo esta mañana de esta forma, porque hoy vamos a ver algo que es, como todos los domingos, grandioso, pero es un tema que particularmente creo que demanda nuestra atención hoy más que nunca. Así que yo te voy a pedir un gran favor. Una de las cosas que dijimos al comienzo de esta serie es que estamos hablando de verdades que profesamos como iglesia local, sea que seas miembro de Gracia sobre Gracia o visitante de Gracia sobre Gracia. Te queremos animar por tu propia fe que tú tomes nota. Una manera es que vas a estar más engaged, como se dice, más despierto e involucrado en las predicaciones, que tomes nota, no solamente mentales, porque es que en tu mente hay varias notas, y ahorita hay una nota en tu mente de la tarde y se va a confundir con lo que está pasando ahorita. Entonces trata de estar, porque hoy voy a demandar, en el buen sentido, que pongamos mucho más atención, porque lo que vamos a cubrir es profundo, y quiero hacerlo de tal manera que nos ayude. Esta serie me está animando mucho en varios sentidos, pero una cosa que me ha estado animando bastante es que me ha traído de regreso a Minneapolis. Hubo un tiempo en nuestras vidas donde nos fuimos a Minnesota
con mi esposita, allá nació nuestra hija, pero fuimos nosotros dos nomás, a estudiar. Me fui allá a estudiar y ese tiempo, esta serie me está animando mucho a eso porque he tenido que regresar a muchos ensayos que escribí en este tiempo. He vuelto a leer unos libros que había leído desde aquel entonces y ha sido de mucho ánimo porque me recuerda ese tiempo de intenso estudio, pero más que intenso estudio es lo que surge después de conocer al Señor y debe ser adoración a Él. Entonces, estas verdades que profesamos como iglesia, otra vez, no es solamente para que tú digas, eso es lo que creemos, pero que al conocer a Dios, esto despierte en nosotros un apetito por adorar a Dios. Entonces, nuevamente, aunque hoy voy a demandar mucho tu mente, no divorcies tu corazón. No divorcies tu expresión de adorarle y conocerle, porque conocimiento verdadero lleva a adoración verdadera. Entonces, si nos quedamos con, conocemos algo más de Dios y nos quedamos ahí, no le hemos honrado a Dios. Porque Satanás conoce muy bien a Dios. Conoce mucha teología, mucha doctrina, pero no adora al Dios de la doctrina. Entonces, que Dios nos guarde de ver esto como una predicación de algo que creemos para quedarnos ahí. Entonces, que me regresa a mi clase, pero no es a un salón con libros, me regresa a un momento que por la gracia de Dios nos permitió pasar, donde lo estudiado era de alguna manera adorado con la congregación y me recuerda mucho de esto. Es más, hoy, porque vamos a estar hablando de la Trinidad, y voy a introducirlo en unos minutos, me recordó mucho a una clase que tomé en un invierno precioso de Minneapolis. Yo sé que a algunos les gusta el frío, a mí me encanta el frío, me encanta la nieve, y recuerdo que para esa clase yo tenía que caminar hacia el seminario y ya estaba lleno de nieve, era lindo y hermoso, me encanta. Y llegando a esta clase, era una clase de introducción al pensamiento de Jonathan Edwards. Y me encantó mucho esta clase porque Jonathan Edwards fue un pastor y un teólogo que muchos lo consideran como el teólogo más grande y filósofo más grande que adorna la historia y la escena estadounidense. Entonces, Jonathan Edwards es un pastor, fue un pastor. Y en varios de sus ensayos, uno de la Trinidad y otro del por qué Dios creó el mundo, me han animado mucho desde entonces. Y para esta clase o esta prédica, lo veo como clase porque estoy en el seminario, pero esta prédica quiero ayudarte a que hoy nos enfoquemos en esta preciosa y grandiosa verdad de lo que es esta grandiosa Trinidad. Hoy vamos hablando de que nuestro Dios es un Dios trino. Y posiblemente tú has escuchado esto antes. Es más, posiblemente una de las cosas que te distingue a ti, sea que lo conozcas profundamente o posiblemente es algo que ya tú lo has escuchado, es que Dios es trino. Dios es Dios en tres personas. Y esto lo vamos a explicar más adelante, pero yo no quiero perderte ahí. Nuevamente yo quiero que esto sea una de las verdades que creamos como creyentes, pero que no sea una doctrina que sea confundida, pero tampoco que sea una doctrina minimizada, porque así ha sido por mucho tiempo. Una doctrina que se ha dejado para algunos, como para aquellos teólogos, para aquellos pastores que sí entienden estas cosas. Yo no entiendo eso, entonces ni me interesa, ni sé cómo explicarlo. Eso del concepto de que Dios es tres, es un Dios, pero en tres personas. Yo no entiendo eso y lo delego a alguien más. O también puede ser minimizado. Eso es lo que no queremos aquí. Que Dios nos ayude como iglesia hoy a estar tan empapados en la palabra de Dios, porque yo no quiero confundirte, no es mi tarea. No quiero confundirte, ni tampoco quiero ser ingenuo en que vamos a cubrir todo sobre la Trinidad. No se puede. Es imposible ver todo este asunto sobre la Trinidad. Ahora, dejemos una pausa. ¿El micrófono está sonando bien o es mi problema? ¿Todo bien? ¿Good? Chévere. Ya, perdón. Más o menos. Ok, ya. Estamos probando, así que tengo aquí este micrófono just in case. Así que vamos a entrar hoy, en base a lo que Mauro nos leyó, vamos a ver 4 cosas en cuanto a ese texto. Lo primero que yo quiero que veamos es la Trinidad. Como concepto bíblico, como verdad bíblica, vamos a ver la Trinidad. Y después de esto vamos a ver entonces cada persona dentro de la Trinidad. Vamos a ver la Trinidad como concepto. Vamos a mudarnos entonces a ver lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuevamente, el tiempo es bien limitado, así que yo quiero hacerlo de la manera más bíblica y práctica, sin minimizar lo verdadero y lo profundo de este concepto bíblico y esta verdad bíblica que es la grandiosa Trinidad que le he titulado a esta predicación. Entonces, para comenzar, la Trinidad lo que significa es triunidad. Como algunos han dicho, realmente es un breve en palabras 3 en 1. Eso es lo que nosotros queremos decir con el concepto de Trinidad. Ahora, quizás tú te has encontrado con personas que te dicen, es que yo no creo en la Trinidad porque es que esta palabra no existe en la Biblia. Y es cierto.
Nosotros no tenemos ningún texto en la Biblia que diga la palabra Trinidad. Pero porque no exista la palabra Trinidad en la Biblia, no quiere decir que es un concepto que está enseñado en toda la Biblia. Entonces, la palabra no existe como tal, pero el concepto de la Trinidad o del Dios en tres personas lo vemos a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana. Pero quise escoger ese texto que Mauro no leyó, porque realmente hay otros textos que mencionan el concepto de Dios en tres personas en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Pero este texto me llama tanto la atención y me anima a querer conocer y profundizar más en esta doctrina del Dios Trino. ¿Sabes por qué? Porque me encanta cómo Pablo distingue estas tres personas, este Dios en tres personas. Fíjate cómo él dice, la gracia del Señor Jesucristo. Esta gracia que se nos ha dado a nosotros gratuitamente. Él dice la gracia del Señor Jesucristo y después él se mueve a el amor de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero precisamente Dios Padre es conocido principalmente en el Nuevo Testamento como el Dios de amor. Cuando tú haces un estudio y pones amor al lado de la Trinidad, casi la mayoría, si no todos, son alineados a Dios Padre. Y Pablo entendía el amor de Dios, entendía la gracia del Señor Jesucristo. Pero al final él dice, y la comunión del Espíritu, sean con todos nosotros. Ahí vemos el concepto de la Trinidad. Pero nuevamente me animó tanto ver estas maneras como Pablo distingue la Trinidad en esos oficios o roles o funciones. La gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Lo que yo quiero hacer esta mañana es invitarte a esa comunión. Yo no creo que por el concepto quizás ser desconocido para ti, tú lo veas como algo intelectual nomás y no como una invitación a una comunión. La invitación esta mañana es vengamos a conocer a nuestro Dios Trino. Es una invitación empapada de gracia, llena de amor, porque hay una comunión que disfrutamos nosotros por la misma gracia y el mismo amor de Dios. Por tanto, es una invitación a venir a ser más como Él. Es una invitación a descubrir y conocer algo glorioso. Es una invitación a una invitación maravillosa. Es un compartir glorioso. Pero nuevamente, es una invitación que más que conocer, y es conocer, es que nos lleve a adorar a Dios correctamente. Parte de tu fe tiene que ser crecer en el conocimiento de Dios para adorar a Dios correctamente. Y una de las doctrinas, vuelvo y digo, que quizás ha sido más olvidada o delegada a un cierto grupo de teólogos, es la Trinidad. Y yo pienso que la iglesia, el creyente que se empape de estas ricas verdades de quién es Dios en Dios tres personas, va a aprender a relacionarse con Dios de una mejor manera. Va a aprender aún a orar correctamente. ¿Por qué? Porque nuestra oración va dirigida al Padre, en base a la obra de Cristo y empoderados y guiados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el concepto completo de la Trinidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo tomado por Pablo y vamos a hablar de la Trinidad y después entonces vamos a hablar de cada uno de ellos dentro de la Trinidad. Y ahora quizás tú te preguntas, pero pastor, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué venir un domingo a la mañana a la iglesia a conocer más de este Dios Trino? Quizás no lo dice de esta manera porque sonaría como, bueno, pero es que estás en la iglesia. Pero realmente, ¿por qué detenernos a tomar en serio nuestro tiempo de conocer a Dios? ¿Sabes por qué? Porque el pastor R.C. Sproul dice lo siguiente que me llama mucha atención. El cristianismo es una religión con contenido. Sus verdades son centrales para la vida y práctica de la iglesia. Yo no sé si de pronto a ti te han vendido la idea que el cristianismo es simplemente algo que tú sientes. Y quizás es algo que tú de alguna manera tienes una fe a ciegas. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica tiene peso. La fe bíblica no es como una burbujita que le echa a un niño, sopla y se va por ahí. No, la fe bíblica es una pesa de 1000 kilos, por lo menos, que se revienta, se cae y rompe el piso. Es decir, la fe bíblica, tu fe, querido creyente, no es algo de minimizar. No es algo ligero. Yo creo y creo que, no sé, pero yo creo. Entonces, yo creo en Dios. ¿Pero qué crees de Dios? No sé, que Él es Dios. ¿Y qué significa que Él sea Dios? No sé, que Él es amoroso. ¿Y qué significa que Dios sea amoroso? Ya muchas preguntas.
No, cada vez más, entre cada más tú cortas y cortas y cortas, tú tienes que saber más y más y más y más de Dios. ¿Por qué? ¿Porque simplemente es un ejercicio intelectual? No, porque entre más tú conoces a Dios, más le vas a adorar a Él como Él es. Y más confianza tendrás en Él. Y más deleite tendrás en Él. Entonces el conocimiento a nuestro Señor no hace es desviarnos de Él, nos acerca a Él. Es conocerlo con este apetito de deseo de conocerlo. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo en cuanto a nuestras relaciones familiares o personales con amistades. ¿Qué sucede cuando tú y yo tenemos amistades profundas y verdaderas? ¿Qué sucede cuando nosotros nos tomamos el tiempo para conocernos? No simplemente al hermano, pero el nombre del hermano. No simplemente al hermano que viene el domingo, pero al hermano que tiene una dirección en una casa. Y no simplemente al hermano que tiene una dirección en la casa, pero un hermano donde yo tengo tiempo con esta persona, conozco a esta persona. ¿Qué pasa en esas amistades verdaderas y profundas donde nos conocemos lo bueno y no lo tan bueno? Donde vemos los fuertes y los débiles en el sentido de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Qué pasa en esa relación? Bueno, lo que pasa en esa relación es que va a cruzar la barrera de lo superficial, lo simple, lo básico, lo común, lo temporal, de relaciones que en realidad no tienen raíces y que no son confiables en momentos de tribulación y de prueba. Si esto es entre las amistades entre persona a persona, de creyente a creyente, de pecador a pecador, imagínate cuánto más beneficio tendremos cuanto más conozcamos a nuestro Señor y pasemos de la barrera de lo superficial. Pasemos de la barrera de lo que yo he creído y me han dicho domingo tras domingo, pero en realidad no comprendo y no entiendo. Bueno, lo que va a pasar es que al conocer más a tu Dios profundamente, vas a poder desearle más, conocerle más, confiar en Él más y descansar más en Él. Vas a poder tener un colchón, por así decirlo, firme, sólido. Vas a poder tener realmente tus pies en la tierra con tu mirada en los cielos. Conocer a Dios es un deleite porque precisamente Él nos ha hecho para conocerle a Él. Pero este conocimiento se hace en base a lo que vimos la semana pasada. Es en la palabra de Dios. Por eso fue que comenzamos con la palabra de Dios. Creemos en esa palabra inspirada. Creemos en la centralidad de la palabra en nuestra vida y en la iglesia, porque todo lo que vamos a estar hablando de la semana pasada en adelante surge desde la palabra de Dios. No es simplemente cosas que creemos por creer, pero lo creemos porque están plasmados en la palabra de Dios. Y Dios nos ha creado para conocerle. Y Dios nos ha dado su palabra para conocerle. Qué bendición que tú te puedas ir todos los domingos a casa y no esperar al otro domingo para conocer algo más sobre Dios. Nosotros no somos una secta en que enseña que yo soy el que tengo la verdad. Nosotros no somos una secta de un librito revelado una noche que no dormí bien. Y yo tengo esa revelación exclusiva. Tú vas a casa hoy y dices, quiero más de mi Dios. Quiero más de Él. Y puedo conocerle a Él porque Él ha plasmado quién Él es en su palabra. Él se ha descrito, ha mostrado, se ha describido a sí mismo, se ha dado a conocer por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque al conocerlo a Él, entonces le adoramos como Él es y como Él dice que debe ser adorado, en vez de adorarle como yo creo que Él es y como yo quiero que Él sea adorado. Uno de los grandes problemas en la iglesia de nuestro tiempo es que creemos cosas de Dios que al ser filtrados no están en la palabra. Y qué cosa tan temible que lo que creamos o digamos al filtrarlo por la palabra, tú encuentres que puede sonar muy bonito, pero que ahí no está. Qué cosa más temible decir, Dios es esto, y tú decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, no sé. Estás hablando de Dios. No estás hablando del vecino. Estás hablando del creador, de aquel enorme, soberano, sabio, hermoso, glorioso, santo, perfecto Dios. Y qué bendición que Dios no nos permita adivinar quién Él es, pero que Él se haya revelado en su palabra, mostrándonos entonces lo precioso que Él es. Por tanto, el estudiar acerca de Dios y hablando del Dios Trino, comienzo con todo esto porque lo hacemos con responsabilidad. Lo hacemos con seriedad, pero lo hacemos con gozo. Lo hacemos con deleite. No lo hacemos porque esto es una clase de universidad. Esto es la iglesia reunida para aprender de su Señor, para adorarle a Dios por quien Él es.
Lo hacemos como un compromiso mayor de no simplemente el domingo, pero que durante la semana podamos empaparnos cada vez más de Él en su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia de hoy, gracias sobre gracia, en el 2022, no se desglosa o se separa de la historia de la iglesia. La iglesia ha hecho esto desde sus comienzos. La iglesia se ha reunido para estudiar, aprender, crecer en el conocimiento de su Señor. La iglesia de nuestro tiempo no se desglosa. Nosotros tenemos raíces atrás y atrás. Y por lo tanto yo quiero leerte por lo menos dos credos. Credos es una palabra en latín, credo, que en español significa creer. Son creencias, son profesiones de fe que nosotros creemos como iglesia. Nosotros creemos verdades saturadas de la palabra de Dios. Nosotros creemos en fundamentos sólidos. Y querido creyente, tú has llegado a una iglesia que no minimiza lo que cree, ni negocia lo que cree, ni te va a enseñar algo más que sea apartado de la palabra de Dios. Tú has llegado a una iglesia que está siendo fundamentada en la misma palabra de Dios, porque esto es lo que la iglesia de Dios debe hacer. Hoy, ayer, hoy y mañana. Creemos, y lo que creemos tiene mucha seriedad para nosotros. Por ejemplo, te quiero leer una parte del credo de Atanasiano. Y el credo atanasiano es un credo que viene del nombre de Atanasios. No te voy a explicar en gran detalle, pero Atanasios fue un hombre conocido por ser un defensor de la verdad. Un hombre que se apasionó al defender particularmente el Dios Trino, particularmente verdades que creemos sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Años después de su muerte se escribió este credo. Él no lo escribió, pero sus seguidores o otros hermanos más adelante escribieron y atribuyeron este credo llamado el credo atanasiano del siglo IV y V, más o menos de los años 300 y 400 después de Cristo. O sea, te voy a leer algo de una gente que 300 años después de Cristo, posiblemente, escribieron esto. Y tú y yo tenemos tal raíz de decir lo que esos hermanos escribieron tan cerca a la iglesia primitiva, tan cerca a Jesucristo. Hoy nosotros, 2000 años más adelante, decimos amén a eso. Pero no porque lo dijeron ellos, pero porque está en la palabra de Dios. Fíjate lo que ellos dicen. Adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, no confundiendo a las personas ni dividiendo la sustancia, porque una es la persona, la del Hijo, y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual, la majestad coeterna, tal como el Padre es, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Verdades que tú puedes leer y decir, amén. Qué glorioso Salvador tenemos. Qué Dios tan enorme, grande. Un Dios solo en tres personas. Y vamos a explicar qué significa esto. Pero qué grandiosa verdad. Esto es en los años 300 y 400 y podemos mudarnos mucho más adelante. A una de las confesiones que nosotros explicamos en clase de membresía es la confesión de New Hampshire en 1833 que dice lo siguiente. Creemos que hay un y solo un Dios vivo y verdadero, un espíritu inteligente e infinito, cuyo nombre es Yahweh o el Señor, el hacedor y soberano del cielo y la tierra, inexpresablemente magnífico en santidad y digno de todo posible honor, confianza y amor, que en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos, pero armoniosos en la gran obra de la redención. De los años 300 a los años 1800 me salté muchos credos que tenía escrito, pero tuve que borrar porque el tiempo. Pero son varios credos que como iglesia en el 2022 regresamos atrás. Nosotros no somos tan novedores o tan imaginarios y tan cool y tan hipster o tan lo que sea que esté de moda de inventar nueva doctrina, nueva teología. Nosotros no somos una iglesia a lo moderno en ese sentido. No somos una iglesia que quiere aparentar que tiene nueva revelación, porque de alguna manera es más inteligente que la gente que se caminó con Cristo o bien cerca a Cristo. Nosotros regresamos a raíces históricas, con peso firme. Recibimos una herencia de la palabra de Dios con teología bíblica. Tú has llegado a una iglesia que no va a minimizar lo que cree, porque minimizar lo que cree es faltarle a Dios y faltarte a ti.
Nosotros tenemos historia detrás de esto. Ahora bien, como han escuchado varias veces en Gracia sobre Gracia, podemos leer estos credos y lo peor que podemos llegar a concluir es, creemos esto por el credo. No, no es por eso que creemos esto. Lo que no queremos hacer en Gracia sobre Gracia es decir, creemos esto porque el credo dijo tal cosa. No, nosotros somos una iglesia que usa estos credos como de alguna manera herramientas bajo nuestro cinturón, como un constructor que lleva cinturón con varias herramientas. Entonces llevamos estos credos, pero hay una herramienta en particular única y es la palabra de Dios. No importa si son credos antiguos, no importa si son credos que hayan sido firmados por grandes teólogos, no importa quién haya estado en esa reunión, si eso no está saturado de la palabra de Dios y testificado por la palabra de Dios, de nada sirve. Por lo tanto, nosotros no creemos en los credos porque son de alguna manera inspirados por Dios, porque los credos no son inspirados por Dios. Son testimonios de verdades de hermanos que en un momento se reunieron para defender la verdad de Dios. Entonces los credos lo que hacen es de alguna manera ser escritos que en tiempo eran necesarios para defender verdades de la palabra de Dios. No agregarle, pero decir esto es lo que creemos en base a lo sagrado e inspirado de parte de Dios y es su palabra. Por lo tanto, ¿de dónde nosotros tomamos el nombre o el concepto de la Trinidad? No por estos credos. Nosotros usamos estos credos como herramientas para apuntarnos a la gran herramienta de Cristo y es su palabra. Por tanto, aunque el concepto, como yo lo dije al principio, de la Trinidad o la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, nosotros sí tenemos a lo largo de sus páginas este concepto de la Trinidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis, que vamos a ver el próximo domingo, sobre la creación. Nosotros creemos que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra semejanza. Estas palabras de plural o en pluralidad o en plural, nosotros tenemos que entender a qué se refiere esto. ¿Se refiere esto a Dios hablando como única persona a sí mismo, pero el que le habla en plural? ¿O hay un Dios en tres personas y sus páginas lo que van a hacer a lo largo de la Biblia es darnos a entender cómo el Antiguo Testamento usaba cierto lenguaje de plural, pero que en el Nuevo Testamento se prenden las luces y nos muestran, es que hay una Trinidad? Eso es lo que vemos nosotros a lo largo de la Biblia. Lo vemos en Génesis, pero más adelante el profeta Isaías, cuando tiene esta revelación del santo templo del Señor y ve cantar a ángeles, santo, santo, santo es el Señor. Más adelante dice, en el capítulo 6 del versículo 8, dice, ¿a quién enviaré? Singular, pero no termina ahí. ¿Y quién irá por nosotros? Escucha la voz de este Dios hablando en singular y después hablando en nombre de una Trinidad o triunidad. 3. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Nuevamente, esto es algunos rasgos del Antiguo Testamento que podríamos tomar más tiempo, pero por el mismo tiempo que tenemos no lo podemos hacer. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que algo glorioso pasa. Todo aquello que había sido parcialmente revelado en el Antiguo Testamento toma mucho más color en el Nuevo Testamento. Yo escuchaba varias conversaciones esta semana de varios teólogos y algunos llegaban a decir tal cosa, a lo cual yo estoy completamente de acuerdo, que nosotros conocemos mejor a Dios que Moisés. Y algunos querían, jamás, ¿cómo puede ser posible? Nosotros tenemos toda su palabra revelada. Lo que Moisés quería llegar a ver, lo que los antiguos hombres santos del Antiguo Testamento querían llegar a ver, nosotros regresamos y decimos, toda la palabra de Dios se nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, querido creyente, más responsabilidad tenemos. Más responsabilidad de conocer al Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. Se nos ha revelado la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros hemos ya visto, por ejemplo, en nuestra serie de Marcos. ¿Te acuerdas cuando Cristo fue bautizado? ¿Qué pasó? Vino y descendió el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y del cielo se escuchó la voz del Padre que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y podemos mencionar otros versículos del Nuevo Testamento que hablan de Dios en tres personas. El gran mandamiento o la gran comisión.
bautizarán aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nuevamente yo quise escoger 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, porque me animó muchísimo ver cómo Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Estas verdades de nuestro Dios Trino son para nosotros por este Dios Trino. Todas estas verdades que podemos mirar a lo largo de la página de Dios, de la palabra de Dios, se nos ha dado a nosotros. Entonces, la Trinidad existe, y como Trinidad existe un Dios en tres personas completamente diferentes. Pero lo que hace la unidad en la Trinidad es que son una misma esencia. Es decir, son una misma naturaleza. Es decir, son Dios santo, es Dios divino. Eso es lo que lo hace a Dios en su unidad, que sea Dios, un solo Dios. Su naturaleza perfecta, santa, su naturaleza divina, en su esencia es un Dios mostrado en tres diferentes personas. Cada persona tiene un rol único, como lo vamos a ver, tiene una función en particular, pero entonces son una sola naturaleza. Ahora bien, con todo este punto, yo no te quiero perder y llevarte arriba y perderte aquí. ¿Cómo yo disfruto todo esto? O sea, realmente cómo yo puedo hacer que estas verdades de Dios uno en su esencia, naturaleza, santo, perfecto, divino, pero en tres personas manifestado, cómo yo me deleito en esta Trinidad. Cómo yo me empapo para desear más y darte una probada hoy, pero no confundirte, pero como que darte un poquito de miel y tú decir: yo quiero más miel. ¿Cómo deleitarnos en esta preciosa y gloriosa Trinidad? Bueno, primero que todo, tienes que conocerla. Tú tienes que conocer la Trinidad. Tienes que conocer al Dios Trino. Y para eso yo te quiero ayudar a que tú te estás deleitando en un Dios que por la eternidad ha disfrutado una relación perfecta. Nuestro Dios Trino siempre ha existido por la eternidad, sin un comienzo y sin un fin, en una perfecta relación. Ellos siempre han disfrutado esta amistad entre ellos, esta perfección entre ellos, una amistad verdadera y eterna, una amistad que tiene gozo, amor, deleite, sin comienzo y sin fin. Eso es lo que nosotros estamos tratando de entender, que a nosotros se nos ha creado, se nos ha salvado y la iglesia está siendo guardada para conocer cada vez más a este Dios que se deleita en sí mismo. Uno de los grandes errores de algunos creyentes es pensar que Dios nos creó porque como que a él le hacía falta algo. Como que Dios creó para que una iglesia como que le aplaudiera. Como que para que una iglesia dijera: gloria a Dios. Y él: uy, me siento bien. Qué bendición. ¿Qué dijiste? Gloria a ti. Qué bueno, mira, me están cantando. Quiero decirte que Dios desde la eternidad siempre ha sido Dios completo, perfecto. Y esta relación trinitaria ha desplegado su relación perfecta, amorosa, feliz, verdadera, unidad, completa armonía entre ellos. A ellos no les faltaba absolutamente nada. Y es Jonathan Edwards quien me rompe la cabeza, por así decirlo, ayudándome a entender que Dios creó desde su plenitud para comunicar su plenitud. Dios no creó las cosas porque le hacía falta algo. Dios creó las cosas, el mundo, el universo, la tierra y a ti y a mí para comunicarnos que hay uno que es perfecto en todo, que no necesita nada. Y este es nuestro Dios Trino, desde siempre en una relación perfecta. Por lo tanto, la invitación sigue siendo una invitación diaria y es: conócele. Conócele a este Dios Trino, conozcámosle a este Señor poderoso y soberano. ¿Por qué? Bueno, otro teólogo, Bruce Ware, dice: para conocer la fe cristiana y conocer lo que significa ser un cristiano, es necesario comprender claramente lo que significa que Dios sea trino. Para conocer qué es ser cristiano y conocer la fe cristiana, tú tienes que conocer qué significa que Dios sea un Dios trino. O si no, te vas a perder mucho. Porque el concepto de la Trinidad se despliega claramente en el Evangelio. Dios Padre promete salvación. Dios Hijo compra la salvación dándose en una cruz. Y Dios Espíritu Santo aplica dicha salvación. El Evangelio, tu salvación, es una obra trinitaria.
El Padre la planeó desde la eternidad, como lo vamos a ver. El Hijo se sometió al Padre voluntariamente, eternamente. Y el Espíritu Santo se somete al Hijo y se somete al Padre para llevar a cabo y asegurarse que lo que el Padre prometió y el Hijo compró se vaya a ser posible. Por lo tanto, nosotros decimos que por eso la salvación es un regalo de Dios y es obra de Dios. Nadie la gana ni nadie la pierde. Porque aquel mismo que la prometió, su Hijo la compró y el Espíritu Santo se asegura de regenerar, de cambiar, de salvar y de preservar hasta ser presentado en gloria. La obra de la Trinidad, por lo tanto, es una obra de disfrute para nosotros, porque precisamente como iglesia nosotros creemos esto. Yo recuerdo nuevamente estando en clase, que una de las cosas que yo decía es, después de clases tras clase, aprender todo esto, yo decía, wow, espérate, yo no había visto todo esto. ¿Cómo yo hago que todo lo que yo crea tenga la Trinidad en mente? Porque por un lado yo pienso mi fe cristiana solamente en Cristo. Y hubo un movimiento bien que comenzó con dos falsos maestros, John Hinn y Cash Luna. Benny Hinn y Cash Luna. Y estos movimientos comenzaron a hacerle énfasis al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Sabiendo que el Espíritu Santo dice, espérate, no, aunque Él es Dios, Él apunta a Cristo. Entonces, por un lado hemos tenido varias historias, varios momentos en la iglesia donde hay cierto énfasis a uno, pero algo que muchos han dicho históricamente y es que al que más se ha abandonado y puesto a un lado, ¿sabes quién es? Al Dios Padre. Al Dios Padre. Pero no simplemente que se ha abandonado al Dios Padre, pero uno de los teólogos que antes de morir, R.C. Sproul, le preguntaron, ¿cuál ustedes creen que sería la amenaza de la iglesia en los próximos años? Él murió hace como 3 años, creo. Y R.C. Sproul respondió, la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. La iglesia va a tener que aprender cómo defender que Cristo es Dios. Que Cristo no es una criatura. Por tanto, con esto en mente, nosotros tenemos que conocer quién es este Dios. Por lo tanto, nuestra misión como iglesia, ¿sabes cuál es? Nosotros queremos atesorar y proclamar la gloria de Dios en Cristo por su Espíritu a las naciones. Yo de alguna manera quise que la visión nuestra estuviera plasmada en la Trinidad. Es tanto en clase que algunos compañeros se reían de mí porque en todo lado yo ponía la Trinidad. Y aparte, si esto en la Biblia, ¿cómo no lo voy a poner en todo lado? Yo quiero que la Trinidad se vea en todo lugar porque es que está descrita en toda su palabra. Por lo tanto, nosotros queremos atesorar y proclamar la gloria de Dios en Cristo por su Espíritu a las naciones. Esta es nuestra misión de nuestra iglesia. Entonces, para esto hay que conocer al Padre, primero que todo. ¿Quién es el Padre? Bueno, uno de nuestros artículos de nuestra Constitución como iglesia dice lo siguiente, yo quiero leértelo. Creemos en Dios el Padre, quien es infinito, personal, espíritu, perfecto en santidad, sabiduría, poder y amor. Creemos que Él predeterminó infaliblemente todas las cosas que han de pasar, que en todo lo que hace para la humanidad ejerce su misericordia, que escucha y responde a la oración y que conforme al Evangelio salva del pecado y de la muerte a todo aquel que viene a Él por medio de Jesucristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa en tu mente y en tu corazón al escuchar esto? ¿Qué realmente pasa en tu corazón? Quizá lo leí muy rápido y quizás no me pasa nada porque no escuché nada, no entendí nada. Déjame leértelo otra vez. Creemos en Dios Padre, quien es infinito. Tú ahí detente y solamente por leer una línea es infinito. Ya tu mente ahí tiene que romperse en el buen sentido. Espérate, no entiendo qué es eso. Porque tú eres finito. Pero Él es infinito. Creo en este Dios que no simplemente es infinito, pero personal. ¿Cómo puede ser posible que este Dios grandioso, enorme, infinito, pueda ser aquel que a la misma vez sea Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cómo puede ser posible que el creador de todo se haya reducido a sí mismo, bajado a sí mismo, para decir como en un lenguaje de bebés, yo me voy a dar a conocer a ti, criatura finita? Me voy a dar a conocer. No simplemente que sea infinito, personal, pero espíritu, es decir, Él no tiene cuerpo. Aunque la Biblia en su lenguaje para nosotros, para entender quién es Dios, use cosas como los ojos del Señor están sobre los que lo temen. Él no tiene ojos. La diestra de Dios, Él no tiene una mano o manos. Él es espíritu.
Y nos da lenguaje para tratar de conocer a este Dios único y maravilloso. Él es perfecto en santidad. ¿Cómo puede ser posible que aquel que no conoció el pecado, no tiene pecado, el mal no habita en él, decida decir, ¿saben qué? Yo voy a comprar una iglesia de gente mala y pecadora, que me odian a mí, pero por amor mío los voy a llamar con lazos de amor para que vengan a mí. ¿Cómo puede ser posible que si en el trono de Dios se esté cantando hoy, santo, 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 nosotros vengamos ante Él? O sea, tú empiezas a pensar en esas cosas y tú dices, espérate, esto es increíble, cosa tan gloriosa. ¿Qué pasa entonces en tu mente y en tu corazón cuando te escuchas esto? Por lo menos tendrían que pasar dos cosas como mínimo. Lo primero que tendría que pasar es, wow, qué confianza yo tengo en este Dios. Que si conociéndome como soy y siendo Él es como Él es, haya decidido salvarme y escogerme para sí, yo como no voy a confiar en Él. Pero también, segundo, tiene que haber un apetito en ti por aprender más de Él. Un deseo mayor por decir, mira, lo que yo conozco de Dios es muy poquito. Y cualquier teólogo que conozca mucho de Dios te va a decir exactamente eso. Yo conozco muy poquito de Dios. Porque cuando se compara a Dios con lo que Él es, cualquier conocimiento nuestro es nada sobre este Dios infinito. Y una de las cosas que Pablo pensaba en cuanto a Dios Padre es amor. Es increíble que el gran Pablo, el gran teólogo, el gran apóstol, el gran pastor, cuando Pablo le preguntan, ¿qué crees tú del Dios Padre? Él diga amor. Por eso el texto dice, el amor de Dios. Y cada vez que tú miras al Nuevo Testamento y la palabra amor está, por lo común, lo más corriente o lo que pasa a menudo es que está relacionado con Dios Padre. El Dios Padre, el Dios amoroso, el Dios Padre que nos ama a nosotros. Qué verdad más gloriosa que este Dios maravilloso haya decidido amarte a ti. Este Dios glorioso y eterno haya decidido amarnos a nosotros. Y perdóname decirte, de pronto tú te crees muy especial. Bueno, ¿cómo no me va a amar a mí? Fíjate, yo de pronto, ¿cómo no me va a amar? Quiero decirte que no había nada bueno en nosotros. Absolutamente nada bueno. Pero si yo soy un hijo o una hija, bueno, ahora. Pero no había nada bueno en ti. Nada. Nada que en Dios dijera, bueno, Michael, bueno, 99.9 es malo. Pero un poquito, por lo menos el muchacho es bueno. No, nada bueno. Dios en su amor eterno decide amarnos a nosotros. Y Pablo dice, ese es nuestro Padre. Él nos ama. Él ha mostrado su amor. Él te amó primero. Por lo tanto, si nosotros conocemos lo que es el amor, es porque el Dios amoroso se reveló a nosotros. Y Pablo dice, este Dios trino con Dios Padre es un Dios amoroso. Por lo tanto, no busquemos en cisternas rotas amores pasajeros cuando tenemos la fuente eterna del Dios amoroso para beber todo el tiempo. ¿En dónde estás buscando amor? O en nuestro tiempo, ¿en dónde tú buscas aceptación? ¿En dónde tú buscas descanso? ¿Qué es lo que te da valor a ti? ¿Qué es lo que te da propósito a ti? ¿Qué es lo que te da este deseo de despertarte en las mañanas? Bueno, que sea el amor de Dios. Es decir, ¿cómo puede ser posible que este Dios único me haya amado a mí? Y este amor a sí mismo, Dios mismo amándose a sí mismo, se ha deleitado en darse a conocer para que nosotros le adoremos a Él. No porque le haya hecho falta a Él esto, pero porque Dios es un Dios amoroso y de siempre ha tenido un plan de rescatarnos y de salvarnos. Es tanto así que para conocer el amor de Dios y es conocer a Dios, no hay tiempo suficiente. Por eso es que Dios ha creado la eternidad. Ahora yo no sé, yo lo he dicho varias veces, yo no sé tú qué piensas de la eternidad. Quizás piensas que tú vas a estar en una piscina todo el tiempo, descansando. Que no sé qué piensas, que tú crees como que vas a estar los angelitos volando. Yo no sé qué pensamos de la eternidad, cosas que no son nada bíblicas. Creemos que en la eternidad vamos a estar durmiendo todo el día. Uy, qué rico. Suena el despertador, no, quiero estar durmiendo todo el tiempo. O sea, la eternidad, ¿sabes por qué Dios la creó? Para conocerle a Él. Esa es la oración de Cristo en Juan 17. Tú has creado la eternidad para que te conozcan a ti y a mí. O sea, la eternidad es conocer y conocer y conocer y conocer. ¿Pero hasta cuándo? Hasta siempre. Nos va a tomar toda la eternidad para conocer al Dios eterno. Quiere decir que nunca vas a conocer a Dios completamente. Y eso en vez de decir, uy, ¿para qué lo conozco?
Es al contrario, cómo este ser infinito y amoroso ha creado la eternidad para decir, yo quiero que tú me conozcas y que te deleites en mí. Por lo tanto, tenemos que aprovechar bien el tiempo para conocerle a Él. Imagínate una novia que antes de su boda decide decirle a este novio, mira, realmente no tengo el tiempo para conocerte, no tengo el tiempo para enamorarme de ti, ni que tú te enamores de mí. Entonces, más bien, esperemos hasta la boda para conocernos. No creo que eso funcionaría. Bueno, la iglesia se está preparando para las bodas del Cordero. Y va a haber un día donde va a haber una gran boda. El novio Cristo se reunirá con su iglesia y por el resto de la eternidad estaremos con Él. Pero mientras tanto, Él nos ha dado su palabra para conocerle, porque al conocerle le vamos a amar más correctamente a Él y vamos a conocer más a nuestro gran Señor. Por lo tanto, busquemos toda oportunidad para aprovechar el tiempo, porque nosotros queremos enseñarte, equiparte y enviarte. Si esto es Dios Padre a rasgos rapidísimos, ¿qué creemos sobre el Hijo? Bueno, creemos en Jesucristo, el primogénito de Dios, concebido por medio del Espíritu Santo. Creemos en su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros y enseñanzas. Creemos en su muerte de expiación sustitutiva, su resurrección corporal, su ascensión al cielo, su intercesión eterna para con su pueblo y su regreso visible a la tierra. En pocas palabras, nosotros creemos que Cristo es la roca eterna. Nosotros creemos que como iglesia estamos en la roca eterna. Pero ¿sabes qué pasa nuevamente? A veces pasa que los cristianos o la iglesia no creen una roca, pero creen un granito de arena. Es decir, como que hay ciertas verdades de esta roca eterna que es Cristo, pero porque no le conocemos, realmente se ve como que yo estoy sobre una arenita, un grano de arena, en vez de estar sobre esta gran roca. El conocerle a este Cristo va a recordarte que tú estás bajo la roca eterna, este Dios soberano, este Cristo eterno, este Dios nuevamente que se ha dado a conocer para que nosotros entonces construyamos nuestra vida, no en la arena, pero en la roca, Cristo. Ahora, ¿cuál es la relación entonces entre el Padre y el Hijo? ¿Cómo es la relación entre ellos? Yo quiero entrar aquí a un tema que me ayudó muchísimo a mí, nuevamente mencionando a Jonathan Edwards, me ayudó mucho a comprender estas cosas. Y es que el Padre es infinitamente feliz en la contemplación de sí mismo. Ahora, yo quiero decirte algo. A veces nosotros pensamos que suena orgulloso de parte de Dios decir que Él es infinitamente feliz al contemplarse a sí mismo. Que Él no puede ver a nadie más que a sí mismo y decir, esto es glorioso, esto es hermoso, esto es perfecto, esto es santo. De parte de Dios decir tal cosa es bueno. Ninguno de nosotros podemos decir tal cosa porque sería orgulloso y orgullo. Yo no puedo mirarme después y decir, qué cosa más hermosa. Wow, mira lo grandote que soy. No estoy hablando de mí. Pero, wow, mira eso, mira lo otro. Eso sería orgulloso. No hay nadie como yo soy único. Nadie se compara a mí, todos me llegan abajo. Nadie, eso sería bien feo en nuestro corazón. Pero de parte de Dios decir tal cosa, infinitamente, eternamente, verse a sí mismo y decir, no hay nadie como yo. Mi gloria a nadie se la doy. No van a adorar a nadie más. Yo soy el Dios. No tendrán ídolos delante de ustedes. Yo soy único. Yo soy único. Eso es muy bueno de Dios. Y desde la eternidad, al Padre contemplarse a sí mismo, ¿sabes qué ha visto eternamente? A su Hijo. Eternamente, al contemplarse a sí mismo, al verse reflejado a sí mismo, lo que Él está viendo eternamente es a su Hijo. El reflejo del Padre es su Hijo. Desde siempre Cristo es esa misma esencia divina del Padre. Él no es una criatura creada. Por lo tanto, las falsas doctrinas y las herejías como los mormones o los testigos de Jehová o los musulmanes que enseñan que Cristo es una criatura más, es precisamente una herejía. Eso no es bíblico. Y la iglesia ha defendido estas verdades a lo largo de su historia y aparentemente en nuestros tiempos no le llamamos las cosas como son, por temor a ofender. Pero aquellos que van a tu puerta a tocarte y a convencerte y a hablarte, yo creo que tú les recibas, pero empapado de tu palabra, de la palabra de Dios. Porque si no te van a confundir y son expertos en confundir. Porque toda obra satánica piensa confundir.
Entonces tienes que empaparte de la palabra de Dios, porque aquellos que ven a Cristo como una criatura más, como creado por parte de Dios, eso es falso y contrario a Dios. Por lo tanto, Cristo es el primogénito. Él es el engendrado por el Padre. Pero nuevamente eso no quiere decir que Él fue hecho o Él fue creado. Esto lo que quiere decir es que el primogénito o el engendrado nuevamente quiere decir que aunque nuestra mente no lo comprenda, que infinitamente, eternamente, el Padre ha pensado en sí mismo y eternamente este pensar en sí mismo es su Hijo. Nunca ha sido creado, siempre ha estado con el Padre. Pero el pensar de sí mismo es ver a Cristo ahí mismo. Ahora tú dices, bueno, ponme Biblia a esto porque yo no entiendo esto. Bueno, te voy a dar algunos casos, algunos ejemplos para que tú entiendas esto. Porque precisamente el autor de Hebreos dice en el capítulo 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4 y 7 dice, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y más adelante dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El apóstol Juan dice en Juan capítulo 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Básicamente, el Padre nuevamente al contemplarse a sí mismo ha visto a su Hijo. No has creado, nunca has sido creado, nunca tendrá un fin. Desde la eternidad, el Padre al contemplarse ha visto a su Hijo. Ahora tú te preguntarás, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Porque si el Padre ha contemplado a sí mismo y ha contemplado a sí mismo y ha visto a su Hijo desde la eternidad, sin principio, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué creemos nosotros sobre el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo, quien vino del Padre y del Hijo a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, a regenerar, santificar y empoderar a todo aquel que cree en Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo reside en cada creyente en Cristo y es la continua ayuda, maestro y guía para los creyentes. El Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad es esta contemplación de lo que el Padre ve en el Hijo y el Hijo ve en el Padre, y lo que se atribuyen a sí mismo es gloria, gozo, amor, verdad. En esencia, el Espíritu Santo es aquel que comunica dichas verdades. No simplemente las comunica ante la Trinidad, pero las comunica a la humanidad. Es el Espíritu Santo que dice que Dios es nuestra necesidad y es quien convence de nuestra necesidad por Él. El Espíritu Santo de la eternidad ha coexistido con Dios Padre y Dios Hijo, pero eternamente Él ha visto esta relación del Padre y el Hijo y el Padre, y Él es parte de esta relación y ha contemplado esta belleza y es quien describe esta belleza. La Trinidad comunicada del Padre al Hijo, el Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. ¿Sabes por qué decimos esto? Porque Juan dice esto en Juan 14, 15 y 16 de los capítulos. Es tanto así que Cristo dice que el Espíritu Santo vendrá a testificar y a hablar lo que es mío. No se va a apuntar a sí mismo, aunque es Dios mismo. Él va a apuntar y recordarles todo lo que yo les he enseñado. Ambos tienen la misma divinidad, pero funciones distintas. Eso es lo que nosotros conocemos en el orden de la Trinidad. El Padre es quien ha ejecutado, planeado todo el plan de salvación. El Hijo se somete al Padre y dice, yo voy a morir por ellos. Y el Espíritu Santo se somete al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre para decir, yo aplico dicha salvación. Ninguno es menos Dios que otro. Tienen roles diferentes. Ahora, con todo esto en mente, el Espíritu Santo entonces es nuestro ayudador. Es el consejero. Es aquel que te acompaña. Pero no simplemente es el consejero y el Espíritu Santo es lo único que tú tienes. El Espíritu Santo como sello de la presencia de Dios sobre ti, de alguna manera tú tienes una probada de la Trinidad en ti. Tú tienes la ayuda divina de Dios para todos los días. Tú tienes la compañía segura para los momentos de temores, de tentaciones, de debilidades, de cualquier situación. Tú al decir yo no estoy sola o yo no estoy solo, tú te recuerdas que la bendita Trinidad te acompaña. Que tu Dios es un Dios trino, glorioso, asombroso, soberano, que no estás solo, que Él te acompaña en todo tiempo. El Espíritu Santo tiene su participación en esta comunidad trinitaria al comunicar el amor, gozo, deleite entre el Padre y el Hijo. Él nos ha sellado con la promesa de la herencia eterna y reside en nosotros. Familia, la Trinidad, el concepto de Dios trino, es un concepto que debe ser entendido por nosotros, abrazado por nosotros.
Porque precisamente el Nuevo Testamento aplica estas verdades al creyente en maneras increíbles, en maneras gloriosas, donde la salvación es una obra trinitaria, donde Dios Trino planeó esta salvación y te la dio a ti, donde tú puedes deleitarte cada vez más en conocer a este Dios que no te va a dejar y no te va a desamparar. Familia, como iglesia nosotros creemos estas verdades, porque están plasmadas en la palabra de Dios. Ahora tú sales de este lugar y tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, sales de este lugar precisamente para recordar esto, meditar en esto y recordarte a ti la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto puedo yo hablar de esto? Lo que yo no merecía, Él me lo dio. El amor de el Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Tenemos un Dios tan grande, familia, tan grande, que la misma iglesia se ha encargado de hacerlo bien pequeño. Tenemos un Dios tan enorme y tan grandioso y único que el mismo creyente se ha encargado de minimizarlo porque no entiende y no conoce y no desea su palabra. Que Dios nos dé un apetito mayor por decir, yo quiero más de este Dios grandioso, que por gracia nos ha salvado, por amor se ha entregado y su comunión está con nosotros. Así que familia, acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por permitirnos tan solo tocar la superficie de lo grandioso que tú eres, Dios. No podemos describir lo maravilloso que es contemplar tu hermosura, Padre, en el rostro de tu Hijo Cristo. Y sabemos que si esto lo podemos hacer, es solo por obra del Espíritu Santo. Así que Dios, rogamos que tú nos enseñes no solamente a creer lo correcto, pero a vivir lo correcto. Ayúdanos a creerte y vivir para ti. Ayúdanos a aprender de ti para conocerte más, pero ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, que esto no solamente sea algo de nosotros para ahora, pero que sea de nosotros para el mañana. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora,